Continuamos con la metodología para resolver ANOVA para medias. Nos quedamos en la verificación, no, más bien nos quedamos en la prueba de comparaciones. Vamos a cambiarlo del lugar porque hicimos primero esto. Y también, fíjense que íbamos a hablar sobre las gráficas de intervalo de confianza, entonces también las vamos a cambiar de lugar para ir en orden. Bien, en el video de ANOVA 2 pueden ver la prueba de comparaciones y ahora vamos a empezar con las gráficas de intervalo de confianza y continuar con lo demás. Esta es la gráfica de intervalos de confianza. Pueden irse a gráficas y después van a darles la primera gráfica, que es la de varianzas iguales para la prueba de Bartlett. La segunda, que es la que estamos revisando ahora, gráficas de intervalos para el horno 1, 2 y 3, con un 95% de intervalo de confianza para la media. Aquí nos dice que en el eje de las X tenemos los hornos y en el eje de las Y los datos. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Y si damos clic en el punto medio de cada uno de los intervalos de confianza de los hornos, vamos a ver la media muestral estimada para los hornos de acuerdo a los datos de la muestra. ¿De acuerdo? Y vemos cómo se comporta el intervalo de confianza. Podemos posicionar nuestro cursor ahí y nos va a dar más información sobre los intervalos de confianza y el tamaño de la muestra. ¿Qué observamos ahí? ¿Cuál sería la conclusión copiando y pegando en nuestro Excel, dando clic derecho y después yendo a nuestro Excel y pegando entonces nuestra gráfica de intervalos de confianza? ¿Qué observamos? ¿Qué podemos concluir? Bien, voy a explicarles y ustedes tendrán que concluir en el contexto del problema de acuerdo a lo que explico. Vemos que las medias se están comportando de forma distinta. El horno 1 con el 2 es diferente al horno 1 con el 3. Y nos decía la prueba de comparaciones que el 2 con el 3 son iguales. Podemos observarlo en esta gráfica de intervalos, pero esta gráfica de intervalos nos da más información sobre la temperatura. Si, por ejemplo, quisiéramos como variable de respuesta una temperatura más alta, o el horno que logre una temperatura más alta, pues veríamos que el horno 1 es el que se está comportando mejor a comparación de los otros dos. Si quisiéramos una temperatura más baja, pues veríamos que el horno 3 sería la mejor opción. Depende del contexto del problema y de lo que estemos analizando. Recuerden, siempre estar en contexto del problema. En este caso, observaríamos que el horno 1 es diferente a los otros dos y sería el mejor si nuestro objetivo sería que la temperatura fuera la más alta. Esa sería la parte de la conclusión sobre los intervalos de confianza y esta gráfica de intervalos de confianza. Un análisis sobre qué es lo que está sucediendo de horno a horno. Bien, continuaremos con el paso de verificación de supuestos. Recuerden que cuando corrimos ANOVA también pedimos las gráficas de residuales. ¿Qué es lo que observamos en esta gráfica de residual? Ya conocemos estas gráficas, ya no me voy a detener tanto en esto. Vamos a la conclusión. La muestra de los tres hornos sí sigue una distribución normal, porque vemos que los puntos se ajustan a la línea recta roja que está ahí. Y los datos, vamos a verificar si siguen la misma variabilidad de dato a dato y si la muestra fue aleatoria. ¿Qué observamos aquí? Podemos ver que el horno 1, todos los datos del horno 1, del horno 2 y del horno 3 se juntan o están sesgados más bien en el eje de las X. Aunque no están tocándose completamente, es decir, si están dispersos en el eje de las Y, en el eje de las X hay un gran espacio aquí. Esto significa que un horno se comporta de una forma muy similar en sus valores. Es normal por el experimento. En este caso podríamos decir que los otros dos supuestos sí se cumplen, la variabilidad de dato a dato es la misma y además sí la muestra fue aleatoria. Recuerden que en la prueba de Bartlett también dijimos eso, que las varianzas son iguales o que la variabilidad fue la misma. Vamos al siguiente punto. Gráficas factoriales, efectos principales y de interacción. Después vamos a la predicción y a optimizar. Bien, recuerden que para concluir sobre estos supuestos, dan clic derecho, copian la gráfica y también la pegan aquí en donde están todas sus gráficas. Pueden ir generando sus conclusiones a un lado o abajo de cada gráfica. Vamos entonces al paso de gráficas factoriales.
Antes de eso, quiero recordarles que la hoja de trabajo en donde hicieron todos los pasos de ANOVA y de las comparaciones, es importante que lo pongan en Excel. Entonces todo esto pueden darle control C y pegarlo en su documento en Excel. De esta forma tendrían todo el análisis completo, además de la prueba de Bartlett, tendrían todo el análisis de ANOVA con toda la información, la conclusión, vamos a ponerle otro color para tenerlo ahí, y la conclusión también sobre las comparaciones. Entonces pueden ir haciendo eso, poniéndole en amarillo y explicando muy bien cada uno de los pasos de estos pasos para resolver ANOVA, específicamente análisis de varianza para las medias. Recapitulemos. Realizamos primero la prueba de varianzas iguales o prueba de Bartlett. Paso 2, realizamos el ANOVA para un solo factor o one way, diciendo que las medias son iguales o alguna media es diferente. Realizamos la prueba de comparaciones. Dijimos que las posibles son Dunet, Tukey o Fisher LSD. Lo hicimos por LSD de Fisher. El paso 4 hicimos las gráficas de intervalos de confianza, las copiamos y las pegamos en Excel y concluimos sobre cómo se observan sus intervalos de confianza para la media. Y el paso 5 realizamos la verificación de supuestos a través de gráficas de residuales. Podemos ponerle a través de gráficas residuales. Quiero recordarles también que la prueba de varianzas iguales o de Bartlett también nos entrega una gráfica de intervalos de confianza para la desviación estándar de cada uno de los niveles del factor de interés. Es bueno recordarlo y ponerlo ahí. Muy bien, pues en clase revisaremos el método para resolver ANOVA, para ANOVA de 2 factores o más. Y en ese caso, revisaremos cómo se realiza el paso 6, gráficas factoriales, efectos principales y de interacción, el paso 7 de predicción y el paso 8 de optimizar. Bien, entonces en este caso resolvimos una ANOVA de una vía, para que lo recuerden, ANOVA one way, aunque sería lo mismo para los ANOVAs de 2 factores o más, solamente que anexamos el paso 6, 7 y 8. Hasta el próximo video. Saludos.